Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas, mirando a los últimos giros, los últimos movimientos por parte de Irán. Enseguida les contamos el despliegue de uno de sus misiles más importantes. Vamos a mirar también a estas negociaciones que mañana van a empezar en Omán con Steve Witkoff, que ya ha aterrizado en un momento de negociaciones, de conversaciones entre Rusia y Estados Unidos con este tratado New START que ya ha expirado y con el foco puesto también en China. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero vamos a empezar con últimas horas importantes. Vamos a empezar mirando al Foro Económico Mundial. En concreto, vamos a mirar a su CEO, Borch Brende, y es que el Foro Económico Mundial acaba de abrir una investigación sobre los vínculos entre su CEO y Jeffrey Epstein. Información de última hora con mensaje de el Foro Económico Mundial con sede en Davos. Ha puesto en marcha este jueves una investigación externa e independiente sobre Borch Brende, ministro de Exteriores de Noruega y actual director ejecutivo de la entidad. Una investigación por su relación con Jeffrey Epstein. Decía: en 2019 informé a Klaus Schwab de mis contactos con Epstein. Se ha iniciado una investigación externa y espero con interés su conclusión. No puedo hacer más comentarios hasta que concluya. Estas eran las declaraciones de Brende. La pesquisa, impulsada a la iniciativa del propio Brende, busca esclarecer el contexto de los correos electrónicos y los mensajes de texto que han salido a la luz entre él y Epstein después de la publicación de más de 3 millones de documentos. En un momento pues marcado desde luego por este escándalo Epstein. Enseguida vamos a contarles más últimas horas en este sentido, con escándalos en Estados Unidos, con las víctimas denunciando al Departamento de Justicia, pero también pendientes del Foro Económico Mundial. Abre una investigación contra su propio CEO por sus vínculos con Epstein. Mientras tanto, el periódico iraní Fars News ha informado este jueves que Irán ha desplegado por primera vez el misil balístico Khorramshahr 4 en bases subterráneas distribuidas por todo el país, en lo que el medio describe como un paso significativo en el fortalecimiento de su capacidad disuasoria. De acuerdo con el informe, el Khorramshahr 4 es considerado uno de los misiles más avanzados del arsenal iraní. Fars News asegura que el proyectil tiene la capacidad de alcanzar territorio israelí en un plazo estimado de entre 10 y 12 minutos, alcanzando velocidades aproximadas de Mach 16 fuera de la atmósfera y Mach 8 durante su reingreso. El despliegue se produce en un contexto de crecientes tensiones regionales, marcado por advertencias recientes del ejército iraní a Estados Unidos por la falta de avances claros en las negociaciones diplomáticas relacionadas con el programa nuclear de Teherán. Hasta el momento, ni Israel ni Estados Unidos han respondido oficialmente a la información publicada por el medio iraní. Los analistas señalan que el anuncio podría tener un fuerte componente disuasorio y también propagandístico. Mientras tanto, les contamos que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní anunciaba este jueves que había incautado 2 barcos en el Golfo Pérsico, por lo que afirmó era contrabando de combustible. Según el comunicado emitido por el ala militar y compartido en sus redes sociales, las embarcaciones fueron incautadas cerca de la isla Farsi. En concreto, dice que transportaban más de 1 millón de litros de combustible de contrabando. El CGRI también señalaba que ha detenido a 15 tripulantes, todos ellos extranjeros. En concreto, no especificaba tampoco su nacionalidad. Añadía que las embarcaciones pertenecían a una red de contrabando que operaba desde hacía varios meses. Mientras tanto, vamos a contarles también que Irán contradecía este jueves informaciones publicadas por The New York Times y Al Jazeera reafirmaba que no va a negociar ni su programa de misiles ni el enriquecimiento de uranio, al considerarlos asuntos no negociables. El funcionario del régimen iraní, Rezaei, declaraba que cualquier diálogo con Estados Unidos está condenado al fracaso si Washington insiste en su postura negociadora anterior. Dice, Teherán no aceptará que incluya sus capacidades defensivas ni el derecho del enriquecimiento de uranio, lo que subrayaba en sus últimas declaraciones. Se producen además en un contexto de creciente tensión diplomática y militar tras advertencias recientes del ejército iraní a Estados Unidos y reportes sobre el despliegue de misiles avanzados en bases subterráneas del país. Según Rezaei, los informes difundidos por medios internacionales distorsionan la posición oficial de Irán y buscan además presentar una falsa disposición a concesiones estratégicas. Estados Unidos no ha respondido de inmediato a las declaraciones, mientras los analistas señalan que la postura iraní reduce el margen para una reanudación efectiva de las negociaciones. Aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad regional también durante las próximas semanas.
Pendientes de Irán y de la tensión en Oriente Medio, vamos a contarles los últimos mensajes por parte de Donald Trump. Hablando en el desayuno nacional de oración, decía que están negociando ahora mismo con Irán, que no quieren que les ataque, pero que hay una gran flota que está ahora mismo yendo rumbo hacia Irán. In this very quiet manner, he's brutal. Just ask Venezuela. Ask Iran. They're negotiating now. They don't want us to hit them. You know, we have a big fleet going over to Iran. But so Raisin was there at the bottom of the plane. What's your name? Raisin. What's your last name? Kane. I said, so your name is, let's get this straight. Your name is Raisin Kane, right? Mientras tanto, el ejército iraní emitió una advertencia a Estados Unidos este jueves, afirmando que las bases estadounidenses en la región son vulnerables y están dentro de su alcance operativo. El portavoz del ejército, Amir Akramnia, declaraba que Donald Trump debe elegir entre un acuerdo o la guerra. Akramnia afirmaba que el ejército de Estados Unidos está preparado para cualquier escenario que el enemigo elija, incluida la guerra. Señalaba que junto con los nuevos drones se han modernizado y puesto en funcionamiento los sistemas de defensa aérea. Advertía que cualquier guerra se extendería por la región, atacando todas las bases estadounidenses desde los territorios ocupados hasta el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Decía que su acceso a las bases de Estados Unidos es fácil, lo que aumenta su vulnerabilidad. Dice que este ha sido su mensaje y que además lo han reiterado. Afirman con firmeza que están plenamente preparados para defender el país. Mientras tanto, vamos a decirles también que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajaba este miércoles, apuntaba en X a un viaje en medio de estas conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Las conversaciones nucleares con Estados Unidos están programadas para celebrarse mañana mismo en Omán. Decía el propio Araghchi que agradecía a sus hermanos omaníes por hacer todos los arreglos necesarios. La confirmación llegaba después de que Axios anunciara una ruptura de estas conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Tras la publicación de Araghchi, el periodista de Axios, Barak Ravid, citaba a altos funcionarios estadounidenses que también decían que estas conversaciones habían vuelto a encaminarse después de que varios líderes árabes y musulmanes aplicaran presión urgente a Donald Trump. Pendientes de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, de estas conversaciones mañana en Omán con un Steve Witkoff que ya ha aterrizado, vamos a ver los últimos mensajes por parte de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Decía que las conversaciones que están programadas para este viernes también deben ser sobre los misiles, también sobre los aliados de Irán. Hay pesimismo en torno a estas conversaciones. Vamos a escuchar el mensaje de Rubio. Place, but the United States is prepared to meet with them. I think it was scheduled for Friday. Steve is ready to go. He'll be prepared for that. If the Iranians want to meet, we're ready. They've expressed an interest in meeting and talking. If they change their mind, we're fine with that too. We prefer to meet and talk. I'm not sure you can reach a deal with these guys, but we're going to try to find out. We don't see there's any harm in trying to figure out there's something that can be done. This is a president that always prefers a peaceful outcome to any conflict or any challenge. Además, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdurrahim Musavi, afirmaba que su país ha mejorado sus misiles balísticos en todos los aspectos técnicos. Unas declaraciones que se producen en vísperas de las negociaciones nucleares iraní-estadounidenses, en las que Washington busca limitar este tipo de armamento del país persa. Decía que Irán ha reforzado su capacidad de disuasión mediante la mejora de sus misiles balísticos en todos los aspectos técnicos. Es lo que apuntaba en una visita a la base de la Guardia Revolucionaria Islámica. Decía además que estamos preparados para hacer frente a cualquier acción que emprenda el enemigo. Irán dispara las alarmas, afirma haber mejorado su capacidad misilística. Rusia, por su parte, está dispuesta a contribuir para encontrar una solución a las tensiones actuales en Oriente Medio, es lo que afirma el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. En este sentido decía que no se están convirtiendo en intermediarios de Israel, Irán y Estados Unidos. Decía que en sus contactos con ellos simplemente discutían esta situación. Decía, Irán es nuestro socio cercano y vecino y no nos es indiferente cómo se va a desarrollar la situación. Es lo que apuntaba el propio Sergei Lavrov. Decía que en particular esta situación es potencialmente explosiva, no solo para el propio Irán, sino para todo Oriente Medio. Dice que hay demasiadas minas a punto de estallar, esperando a que alguien las pise. Y creo, decía, que Israel, Estados Unidos e Irán saben que estamos dispuestos a contribuir a una solución de la situación y a cumplir los acuerdos alcanzados previamente.
Mientras tanto, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, respondía a todos aquellos que le acusan de ser un dictador. Sorprendía al mundo, dice que él no es ningún dictador. Contestaba de esta forma a las críticas de los últimos días, de los últimos meses. Say Trump is a dictator. They love that I'm not a dictator. But they were like dictators. They were like the Gestapo. Pendientes precisamente de Estados Unidos, vamos a seguir mirando noticias importantes en torno al caso Epstein. Les contábamos hace apenas unos minutos cómo el Foro Económico Mundial ha abierto una investigación con su CEO, con Borch Brende. Mientras tanto, las víctimas en Estados Unidos acusan a la justicia de ocultar información. Vamos a escuchar la información de la mano de nuestro compañero Joel Meilán. Escándalo en el caso Epstein, y es que de acuerdo con la CNN, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaría bajo escrutinio tras la publicación de más de 3 millones de páginas de documentos relacionados con el caso Epstein. Todo esto como consecuencia de la ley de transparencia impulsada por Donald Trump. De acuerdo con la CNN, la divulgación estuvo marcada por errores graves de redacción que dejaron expuestos nombres, imágenes y datos personales de las víctimas de abuso de Epstein. Abogados y supervivientes han denunciado que esta información sensible quedó accesible al público, lo que puso en riesgo su seguridad y su integridad psicológica, provocando una nueva forma de revictimización. La cadena también nos señala que los documentos publicados no aportaban claridad sobre los posibles cómplices o facilitadores de Epstein, lo que ha generado entre las víctimas posibles críticas por un manejo selectivo de la información y por la falta de respuestas sobre quién más pudo haber participado en esta red. Tras la presión legal, hemos conocido que el Departamento de Justicia habría llegado a un acuerdo con los abogados de las víctimas. El Gobierno se habría comprometido a reforzar la protección de identidades, retirar documentos con errores y revisar nuevamente los archivos antes de publicarlos. Como resultado, un juez federal canceló una audiencia prevista, al considerar que las partes habían alcanzado una solución satisfactoria. El Departamento de Justicia reconoció los errores, pero las víctimas sostienen que el daño ya está hecho. En resumen, y según las informaciones que podemos conocer, esta publicación, pensada para promover transparencia, ha terminado generando un nuevo escándalo, con víctimas expuestas y preguntas clave que aún continúan sin responder. Desde Estados Unidos vamos a volver a mirar a la actualidad nacional, vamos a volver a mirar a la economía y vamos a hablar de uno de los bancos más importantes del mundo. Tenemos un relevo sorpresa en el Banco Sabadell. El hasta ahora consejero delegado de la entidad, César González Bueno, acaba de dar un paso al lado. Ha nombrado consejero delegado a Marc Armengol. Información de última hora que apunta que el Consejo de Administración de Banco Sabadell ha acordado proponer el nombramiento de Marc Armengol, el actual CEO de TSB, como nuevo consejero delegado del grupo Banco Sabadell, en sustitución de César González Bueno, que deja sus funciones en el banco al decidir de común acuerdo que es el momento óptimo para efectuar este relevo. Es lo que acaba de informar la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores justo después del cierre de los mercados europeos. Armengol será el primer ejecutivo de Banco Sabadell, previsiblemente a partir del mes de mayo, una vez celebrada la Junta de Accionistas y recibidas las autorizaciones preceptivas del Banco Central Europeo. González Bueno ha sido, junto al presidente de la entidad, Josep Poliu, la cara visible del banco en el diseño y la aplicación de la estrategia numantina llevada a cabo por Sabadell para resistir y finalmente frustrar la OPA hostil formulada por BBVA, que descarriló a mediados del pasado mes de octubre. Oliu ha puesto en valor los cambios que González Bueno ha impulsado en la organización y que han llevado al equipo a alcanzar varios récords históricos de resultados, además de multiplicar por más de 12 el valor de la acción del Banco Sabadell en 5 años. Relevo sorpresa en el Banco Sabadell, nombran a Marc Armengol, nuevo consejero delegado en sustitución de César González Bueno. Pendientes de la actualidad en España, mirando a las grandes empresas españolas, en este caso a grandes bancos, nosotros vamos a seguir mirando a Estados Unidos, vamos a mirar a los últimos anuncios por parte de Donald Trump. En concreto, su zar fronterizo, Tom Homan, anunciaba que va a retirar a unos 700 agentes migratorios del ICE en Minneapolis. Habla de una cooperación sin precedentes con sus autoridades. And as a result of the need for less law enforcement officers to do this work in a safer environment,
I have announced effective immediately, we will draw down 700 people effective today. 700 law enforcement personnel. Con el foco puesto en Estados Unidos, mirando al caso Epstein, cómo repercute también a entidades como en este caso el Foro Económico Mundial y con la mirada puesta en Irán. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida les contamos la última hora en torno al New START, este acuerdo nuclear que hoy mismo ha expirado. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Por lo tanto, ese diablo sería el príncipe del mundo. La gran victoria del diablo es que la gente piense que no existe y no nos enfrentamos a potestades humanas, sino a potestades fundamentalmente malignas, que lo que quieren decir básicamente es que el enemigo lo tenemos en casa. Nuestros gobernantes están velando por nuestro bien. Bueno, esto es profundamente falso. Los grandes poderes, las grandes élites corporativas, gubernamentales, no tienen capacidad para someter a todo el planeta. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan que lo hagamos nosotros voluntariamente. Y por eso se crean emergencias de forma recurrente, una guerra por nuestras mentes, una guerra cognitiva y una guerra espiritual. ¿Hasta qué punto ellos, las élites, aun pareciendo que han fracasado, han ganado, han acertado, han conseguido el objetivo, aun pareciendo que no ha habido un reseteo? ¿De verdad no ha habido un reseteo? Es necesario tener a la población en un estado de terror permanente. Y lo que se ha hecho progresivamente es convencer a la sociedad de que han fracasado en esa idea. ¿Hay gran reseteo, gran reinicio? No. Se trata más, como en la novela del Gato Pardo, cambiarlo todo para que todo siga siendo igual. O sea, hay un intento de humillar públicamente a Europa. Lo que quiere Estados Unidos es evitar que en el futuro Europa pudiera elegir entre China o Estados Unidos. Por lo tanto, toca hundir Europa, porque para el control es necesario que el ciudadano se levante por la mañana, esté todo el día trabajando de sol a sol, llegue por la noche a su casa, no tenga tiempo para dedicar a la familia, no tenga capacidad tampoco para llegar a fin de mes y esté en un estado constante de shock. Televisión, seguimos mirando a todas las últimas horas con el foco puesto en este pacto nuclear, este New START que hoy mismo expiraba y con conversaciones, negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. Están a punto de llegar a un acuerdo para extender el nuevo START, un tratado bilateral de reducción de armas nucleares, es lo que informa Axios. Este jueves el tratado expiró oficialmente hoy, aunque Moscú ha afirmado que seguirá cumpliendo con algunos de sus requisitos durante un año más. Según este informe, Estados Unidos y Rusia han estado negociando en Abu Dhabi, donde sus equipos se reunieron para mantener conversaciones de paz con Ucrania. Fuentes añadían que la extensión requerirá la firma de Donald Trump y también del presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, el Kremlin declaraba hoy que no ha recibido ninguna respuesta a sus últimas propuestas para extender el nuevo START. Заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи. Неотвеченным осталась также наша инициатива сохранить потолки ограничений еще на год, даже после завершения срока действия этого документа. Вчера действительно эта тема упоминалась с точки зрения отрицательных последствий для международной системы контроля за ядерными вооружениями и стратостабильностью. В любом случае Российская Федерация сохранит свой ответственный, внимательный подход по теме стратостабильности в области ядерных вооружений. И, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами.
Además, también les contamos la respuesta por parte de China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Yan, lamentaba la expiración de este nuevo tratado START entre Rusia y Estados Unidos. Decía que tiene gran importancia para mantener la estabilidad. Dice además que la comunidad internacional teme que esto impacte negativamente en los sistemas internacionales militares y también en el orden nuclear global. 对美俄新削减战略武器条约到期失效表示遗憾。条约对维护全球战略稳定具有重要意义。国际社会普遍担心条约的失效将对国际核军控体系和全球的核秩序产生消极影响。将就此，俄方曾建议俄美继续遵守条约的核心限制。中方呼吁美方予以积极回应，以负责任方式处理条约的后续安排，早日恢复同俄战略稳定对话，这也是国际社会的普遍期待。 Mientras tanto, la OTAN ha pedido contención y responsabilidad tras la expiración del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Nuevo START firmado entre Estados Unidos y Rusia. Ha fiado a Moscú su retórica nuclear irresponsable por su postura de intimidación estratégica. Fuentes de la OTAN han indicado a Europa Press que una vez expirado este mismo jueves el Tratado de Reducción de Armas Nucleares firmado por Washington y Moscú en 2010 sin que las partes hayan acordado una extensión, la contención y la responsabilidad con el arsenal nuclear son fundamentales para la seguridad global. En este contexto, la alianza ha avisado de que en los últimos tiempos Rusia ha incrementado su dependencia de los sistemas de armas nucleares. Además, dicen que ha estado desarrollando nuevos sistemas nucleares, además de desplegar capacidades de misiles de corto e intermedio alcance con doble capacidad. Mientras tanto, Rusia está dispuesta a cooperar internacionalmente en la central nuclear de Zaporilla, incluso con Estados Unidos, es lo que apuntaba un alto funcionario nuclear. Sin embargo, la instalación debe seguir siendo rusa, es lo que afirmaba Alexei Lihachev, director de la Corporación Estatal Nuclear Rosatom. Las fuerzas rusas controlan la central ubicada en el sur de Ucrania desde poco después del inicio de la guerra. Su destino es uno de los puntos de disputa entre Rusia y Ucrania en las conversaciones mediadas por Estados Unidos. Precisamente en Rusia, el Ministerio de Exteriores protestaba este jueves ante la misión diplomática de Alemania por la expulsión de un miembro de la embajada rusa en Berlín, declarado persona non grata por el gobierno de la nación europea el 22 de enero. Desde Moscú calificaban de infundadas y fabricadas las acusaciones de espionaje contra su diplomático y las demarcó en una campaña de espiomanía impulsada por autoridades alemanas. Dice, consideramos las acciones de la parte alemana como una provocación de baja calidad destinada a desacreditar la misión diplomática rusa en Alemania. Es lo que apuntaba la Cancillería en un comunicado, al tiempo que rechazaba categóricamente los señalamientos de Berlín. Dice que como respuesta simétrica, Rusia anunciaba la expulsión de un diplomático de la embajada alemana en Moscú, también declarado persona non grata. Culpaba al gobierno alemán por una nueva escalada en las ya tensas relaciones bilaterales. Las delegaciones de Estados Unidos, Rusia y de Ucrania que han alcanzado un acuerdo para intercambiar a 314 prisioneros, en lo que informaba este jueves Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump. En un mensaje publicado en X, Witkoff señalaba que las conversaciones entre las partes continuarán. Anticipaba que podrían registrarse nuevos avances en las próximas semanas. Decía, las discusiones proseguirán con avances adicionales previstos en las próximas semanas, es lo que escribía el enviado de Estados Unidos. El anuncio se produce en medio de contactos diplomáticos más amplios entre las partes, aunque no se ofrecieron detalles sobre cuándo ni cómo se iba a materializar este intercambio de prisioneros acordado. Además, el ejército de Ucrania ha informado este jueves de que en enero realizó una serie de ataques exitosos contra instalaciones vinculadas a un sitio ruso de lanzamiento de misiles balísticos de alcance intermedio. Según el comunicado del Estado Mayor General de Ucrania, los impactos causaron daños en varios edificios y dejaron un hangar significativamente afectado en el campo de pruebas de Kapustin Yar, ubicado cerca del Mar Caspio. Como consecuencia, parte del personal que se encontraba en el lugar fue evacuado. Decía además que autoridades ucranianas no especificaron en qué fechas exactas se produjeron
estos ataques. Las Fuerzas Armadas de Ucrania señalaban que usaron sus capacidades de largo alcance para ejecutar la operación, incluido el empleo del misil de fabricación ucraniana Flamingo. El comunicado no detalló el alcance total de los posibles daños ni tampoco las implicaciones estratégicas de su ofensiva. Rusia no ha confirmado oficialmente este ataque ni tampoco ha ofrecido una evaluación de sus consecuencias. Precisamente les contamos que China está pagando a Rusia cientos de miles de dólares para unirse a sus expediciones científicas al Ártico, mientras busca expandir su presencia en la región helada que está en el centro de una disputa de seguridad geopolítica resaltada por el presidente Trump. La presencia de China en los barcos rusos fue revelada por investigadores y funcionarios chinos reunidos en una conferencia de investigación del Círculo Polar Ártico el fin de semana. Rusia protege cuidadosamente su costa ártica, la mitad del total mundial, pero las revelaciones confirmaron otro paso en la búsqueda de China para obtener acceso a la región polar como parte de su esfuerzo plurianual para construir una ruta de la seda sobre el hielo. Rusia y China han firmado numerosos acuerdos científicos en los últimos años que incluyen intercambios de información de alto nivel. En 2019 ambos países acordaron establecer un centro conjunto de investigación del Ártico con sede en Murmansk. Mantienen además numerosas colaboraciones académicas. También les contamos que el expresidente ruso Dmitry Medvedev afirmaba hoy que es muy probable que el presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado por el ejército de Estados Unidos a principios de enero, sea indultado. Decía, es muy probable que sea indultado, si no por el propio Trump, sí por sus sucesores, lo que expresaba en una columna de opinión publicada en RIA Novosti. El propio Medvedev defiende que las acciones de Estados Unidos contra el líder venezolano son ilegales. Dice, Washington tiene dificultades para establecer un marco legal para su aventura en Venezuela. En primer lugar, Estados Unidos carecía de fundamento para el uso legítimo de la fuerza militar en defensa propia. Pendientes de Estados Unidos, de Rusia y de Venezuela, vamos a seguir mirando a Estados Unidos, pero vamos a contarles un país que no termina de fiarse, que fue atacado hace años y que ya se está preparando, por si acaso. Nos va a contar todos los detalles nuestro compañero Enrique Castilla. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas, Sergio. Buenas tardes. Sí, efectivamente, se trata de Vietnam, ese país que desconfía de los Estados Unidos de América y de Donald Trump. Vietnam se prepara internamente ante una posible agresión de los Estados Unidos. Es lo que se ha desvelado, ha salido a la luz hace escasos días un documento interno secreto del Ministerio de Defensa fijado con fecha de 2024 donde se desliza eso, que Vietnam se estaría preparando internamente ante una posible agresión de los Estados Unidos. El mayor miedo por parte del país no es la guerra, sino una revolución de color. Ahora les vamos a explicar en qué consiste ese término. Además de eso, los militares de Vietnam desconfían a día de hoy, según ese informe, del acercamiento a Estados Unidos. Además, también Washington es visto como una amenaza política más que incluso China. Ojo a este dato, y es que desde Vietnam se busca un equilibrio de relaciones sin perder el control interno. Bueno, vamos a explicarle poco a poco en qué consiste esta situación, pero les tenemos que decir que dicho texto, que ha salido a la luz hace escasos días, fue elaborado un año después de que Vietnam y Washington elevaran su relación al nivel diplomático más alto en público. Ambos países hablan de cooperación y confianza, pero puertas adentro el tono es muy distinto. El documento califica y clasifica a Estados Unidos como una potencia beligerante y advierte sobre una posible guerra de agresión, aunque reconoce que no hay un riesgo inmediato de conflicto armado entre ambos países. Entonces, a todo esto, la pregunta es, ¿cuál es el verdadero temor de Vietnam contra Estados Unidos? No tanto una invasión directa, sino algo más silencioso por parte de Washington, por parte de Donald Trump. Una revolución de color, es decir, un levantamiento interno apoyado desde el exterior para debilitar o derribar al gobierno comunista, como ocurrió en Ucrania o Filipinas en años y décadas pasadas. Según el informe, Vietnam cree que Washington podría usar temas como democracia, derechos humanos o religión para presionar un cambio político gradual en el país. Los analistas señalan que este miedo no es marginal, sino compartido por distintos sectores del gobierno de Vietnam, especialmente por los militares, que nunca se han sentido cómodos con el acercamiento de los Estados Unidos al país. El documento también afirma que Estados Unidos y su administración actual busca fortalecer alianzas en Asia para contener a China
al país liderado por Xi Jinping y que Vietnam no tiene intención de sumarse a dicho frente. Paradójicamente, aunque Vietnam tiene disputas territoriales con China, no lo ve como una amenaza existencial, mientras que sí perciben a Estados Unidos como un riesgo para la estabilidad del régimen. En resumen, Vietnam intenta caminar por una cuerda floja, mantener relaciones económicas, por un lado, la otra idea es, y diplomáticas con Washington, pero sin perder el control político interno ni provocar incluso a Pekín. Por lo tanto, pues vemos que la tensión en el país no solo es con China, sino también ahora con Estados Unidos, uno de sus principales aliados, porque podría, según ese informe desvelado recientemente, informe, como les digo, fechado en 2024, podría prepararse Vietnam para un posible, no sabemos Sergio cuándo, ataque de Estados Unidos. Bueno, pues ya lo ha sufrido Venezuela hace apenas unas semanas, Irán también está a la espera, la expectativa, Vietnam de momento no se fía, bueno, alguno diría que tiene sus razones también, tiene sus motivos. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias por este repaso en un momento en el que estamos atentos a la geopolítica, pero con el foco puesto también en los mercados. Llevamos todo el día contándoles caídas espectaculares en la plata, Bitcoin cediendo incluso el nivel de los $70.000. Hoy hemos visto fuertes caídas en Qualcomm, en Alphabet. Los mercados europeos también cerraban con fuertes pérdidas, sobre todo el IBEX 35 o incluso el MIPTEL italiano. Vamos a volver a mirar a Wall Street, vamos a contarles el minuto y resultado de nuevo de un jueves negro. Vamos a hacerlo de la mano de Valeria Gómez. ¿Qué tal? Valeria, buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Pues así continuamos con el mercado de renta variable teñido de rojo. Estábamos viendo las pérdidas en el Nasdaq 100, en el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones de Industriales, que continúa cayendo. Ha llegado a caer más y perder más de 500 puntos, ahora perdiendo 292, caída del 0,59% hasta los 49.206. El Russell 2000, el índice de las pequeñas y medianas capitalizaciones, tenemos 0,63% abajo en los 2.608 puntos. Vamos a seguir mirando al mercado de renta fija porque hemos tenido últimas declaraciones por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Decía que hay nuevas sanciones que dependen de las conversaciones de paz que se están llevando a cabo y también que hay falta de crecimiento en un riesgo de estabilidad financiera. En las rentabilidades estadounidenses vemos como el bono a 2 años retrocede un 1,72%, lo que quiere decir aumenta la rentabilidad para el inversor, cae, pero el bono a 10 años cae de la misma manera, 1,50% hasta los 4,21, y el de más a largo plazo, el de 30 años, que retrocede un 1,18%, 4,86 se queda el bono a 30 años. Vamos a continuar mirando a otro de los destacados durante el día de hoy, a pesar también de que las protagonistas han sido las compañías tecnológicas. También al cierre vamos a ver los resultados de Amazon, hoy cayendo también. Antes vamos a repasar el Bitcoin, porque ha sido uno de los principales protagonistas también en el mercado cripto. Fíjense, porque ha perdido los 70.000, incluso se queda en los 66.707, caídas que no cesan. 8,72% abajo, y el resto de las criptomonedas que vemos un comportamiento muy similar. Fíjense también las tremendas caídas de XRP, más de un 16,54 para abajo, y el resto de las cripto pues que se tiñen de rojo. Continuamos mirando algunas de las compañías tecnológicas más protagonistas de hoy, como bien estaba comentando Sergio. Qualcomm, después de anoche ver esos resultados empresariales, continúa cayendo 6,96% hasta los $138,53 la acción. Palantir es otra de las protagonistas, ayer caía más de un 10%, fíjense la tremenda vela de caída para la compañía tecnológica, 4,60% abajo, hasta los $133,11 la acción. Y otra de las protagonistas durante el día de hoy ha sido Strategy, por todas esas caídas prolongadas en el mercado de las criptomonedas, también justo después de conocer el último mensaje de advertencia por parte de Michael Burry. Miramos a SMCI, Supermicro, que también ayer era una de las que presentaba esos resultados al cierre, 9,60%, y Strategy, la que estábamos comentando, fíjense, 13% ya de caída hasta los 112,39. Excepciones también retrocediendo, aparte de dispararse ayer en bolsa, es la compañía de SMCI, como estábamos viendo, Supermicro, que ayer, pues después de los resultados positivos, se disparaba y hoy llega a tocar el suelo de los $29,37 la acción. Caídas del 9,67%. ARM
ARM también ha sido el palo para las cuentas de la compañía, teniendo ya un impacto muy negativo. Aunque caía durante el día de hoy un 3,8%, ahora parece que se recupera, rebota después de tocar este suelo fijado en los 115 dólares la acción, ahora sube y ya gana por lo menos hasta los 112 dólares ARM, con subidas del 6,80%. Y la tormenta perfecta, a pesar de que no hay grandes avances geopolíticos, aunque sí que continúan las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, así lo decía el presidente de Estados Unidos durante la jornada de hoy. Fíjense en los metales preciosos. Hoy el oro, que continuaba cayendo, parece perder su brillo. El metal precioso un 1,99% abajo, 2%, se mueve en esa horquilla, pero no consigue sobrepasar los 5.000 dólares la onza, 4.867, muy alejado, de la misma manera que lo hacen los futuros del oro, 1,12% abajo, a los 4.895. Y la plata, el metal blanco, que continúa cayendo más de un 13% ya, se olvidaba de los 80, ahora incluso por debajo de los 76,34 dólares la onza de plata. En un momento de máxima tensión, también con el foco puesto en las conversaciones que se vayan a tener entre Estados Unidos e Irán. Esta noche vamos a escuchar también las palabras de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Está previsto que comience esa comparecencia y veremos si hay algún tipo de avance que pueda alterar al mercado de renta variable. Vamos a tener más información, Sergio, también a partir de las 8 de la tarde en el cierre de Wall Street. Como siempre, contaremos también con nuestro compañero Gabriel Montalto y estaremos viendo en detalle toda la evolución. Bueno, pues muy atentos al cierre, pendientes de esta sangre en Wall Street, pero con la mirada puesta sobre todo en Bitcoin. Lo has dicho rápido, no nos hemos dado cuenta, Valeria, pero es que está en 66.888. Sí. Hablábamos hace unos días de 75, de 72, ayer decíamos, a ver qué pasa con los 70.000. Hoy no han conseguido aguantar este nivel clave, ya cotiza en 66.903 dólares. Vamos a estar muy atentos también en el cierre a Bitcoin, vamos a intentar explicarles los motivos de esta caída histórica. Es verdad que Bitcoin nunca había estado tan alto, pero tampoco es normal una caída de este tipo. Estamos hablando prácticamente de un 50% de lo que llevamos de 2026. Ethereum, les decíamos, también estaba a punto de perder un nivel clave que ya ha perdido. Los 2.000 dólares era, bueno, pues el punto, el nivel psicológico que ha cedido y que además, bueno, lo ha perdido con fuerza. Ahora mismo cotiza Ethereum en 1.961 dólares, caídas del 7,73% en 24 horas. XRP, para que se hagan una idea de las caídas en el mundo cripto, XRP se deja un 17,77% en las últimas 24 horas. BNB también con caídas espectaculares del 8,73%. O Solana, también una de las criptomonedas más conocidas, pierde un 8,01%. Bitcoin arrastrando a todo el mercado cripto. Les decíamos que 70.000 era un nivel clave. Les decíamos también en el especial que hacíamos con José Antonio Vidin, el 68.000 era otro nivel psicológico, también lo ha perdido. Los inversores ya miran a los 65.000 dólares. Claro, como pierdan los 50.000, esto ya es la hecatombe. Vamos a estar bueno, pues muy pendientes del mercado cripto, sobre todo muy pendientes de Bitcoin. Vamos a mirar enseguida también a la geopolítica. No se vayan, una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida con los expertos en Negocios Televisión.